quiero titular a este mensaje: la iglesia arrogante y la iglesia que decepcionó a Dios. Una iglesia como la Odisea, que en síntesis podemos ver que fue una iglesia arrogante, una iglesia vanidosa, una iglesia soberbia y una iglesia que decepcionó a Dios. La Odisea es una iglesia con una profunda visión errónea de sí misma. Era una iglesia que estaba equivocada, una iglesia que piensa estar bien, cree que está bien, como debiera, como Dios manda. Pero el Señor le reveló que se encontraba en muy malas condiciones, muy mal. Tanto que el Señor le dijo en Apocalipsis capítulo 3, al final de esa lectura que hicimos, el Señor le dice que tienen que cambiar. Arrepiéntete, le dice. Y arrepentirse es cambia. Dios le dice cambia. Entonces el Señor Jesucristo, vemos desde el principio de esta carta cómo se está Él dando a conocer, cómo se identifica el testigo fiel y verdadero. Quiero que piensen un momento esa imagen que usa Jesucristo para introducirse a la iglesia, a esta iglesia que ya he dicho que es una iglesia que decepciona a Dios. El Señor se presenta como un testigo fiel, y no solo un testigo fiel, sino verdadero. Se presenta como el principio de la creación de Dios, el principio de la creación. Y con estos títulos, antes de todo lo que el Señor le va a decir a este grupo de personas que es una iglesia, ya les está diciendo que no le pueden refutar, no le pueden contradecir, no le pueden negar, ni mucho menos decirle estás equivocado, Dios, porque Él es el testigo fiel. ¿Cuándo se habla de testigos? En el ambiente de una corte, ante un juez. Ahí hay testigos. Y verdad que cuando un testigo se presenta en una corte tiene que juramentar. Promete usted decir la verdad. O hay veces que firmamos un documento y el documento, al final, un documento legal serio, dice: ¿está usted consciente que la información que está usted aquí anotando es apegada a la verdad? Y que si usted está diciendo, alterando la información, usted será penalmente, es responsable penalmente. Fírmele, hermanos. Pues bien, el Señor le está diciendo a este grupo que se llama iglesia, de una ciudad llamada la Odisea, en Asia, lo que hoy es Turquía, en Asia Menor. El Señor primeramente se está presentando como un testigo fiel, que tiene algo que decir contra una iglesia. Y no solo es fiel, Él es
verdadero. Lo que tiene que decir es, decimos nosotros, la pura verdad. ¿Y de quién? De una iglesia. Pero también dice que Él es el principio. Se presenta como el principio de la creación de Dios. Principio, entiéndase, no como el principio en el sentido de lo primero de muchas cosas. No, Él no es el primero de antes del 2 y del 3 y del 4. No está diciendo eso. Él es el principio en el sentido de origen, de lo que da origen, vida a todo. Él es el principio. O como dice Pablo, Él es el principio porque Él es antes que todo y que todos. Él es el principio. ¿Qué quiere decir esto? Él es el principio de la creación de Dios porque toda la creación tuvo su principio en Él, por Él y para Él. Y además, en Él solo encuentran significado todas las cosas. Encuentran su plan todas las cosas, propósito y también su finalidad. Y entonces así se está introduciendo el Señor a una iglesia. Así de serio le está diciendo, yo soy testigo y voy a hablar con fidelidad y verdad, y lo que voy a decir de iglesia no es alteración, no es mentira. Yo soy un testigo fiel, yo no miento. Y luego, yo soy el principio antes que tú, iglesia. Tú existes por mí, iglesia. Y acuérdense que Jesús dijo en Mateo 16, 18, le dijo a Pedro, y sobre esta roca, dijo Jesús hablando de sí, edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él y la iglesia subsiste por Él, Cristo. En este mensaje a la iglesia de la Odisea hay 3 puntos que yo quiero rápidamente tocar. El primero es el testigo que se levanta contra la iglesia de la Odisea. En segundo lugar, el testimonio que da este testigo, que es Jesucristo. Y en tercer lugar, el consejo o recomendación que el testigo le da a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amados hermanos, nosotros hablamos porque hablamos de este libro, la Biblia, porque creemos, tenemos fe en Él, en Dios. Pero cuando Dios habla, el Señor habla de lo que Él sabe, de lo que Él conoce. Ustedes y yo necesitamos tener fe para creer, pero Dios no. Dios habla porque Él conoce. Yo conozco tus obras. ¿Qué no le dijo así en el verso 15 a la Odisea? Yo conozco tus obras. Porque Él es Dios. Él lo sabe todo. Él habla, y cuando habla la verdad. Él habla con fidelidad. Solamente el Señor Jesucristo puede ser un testigo competente del estado espiritual de cualquier ser humano. Por eso es muy importante oír hablarnos a Dios, a nosotros. Porque si Dios tiene algo que decirme a mí, es digno de ponerle mucha atención. Porque Dios no miente, Dios no puede ser engañado, burlado. Dios me conoce. Dice el salmista: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Si subiere en los cielos, si tomare las alas y habitare en los extremos de la mar, y aún si en el abismo allá, dice: oh, no me puedo escapar. Dios, dice la Biblia, los ojos del Señor están en todo lugar
mirando a los buenos y a los malos. Es más, en el Nuevo Testamento el Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto va a cosechar. Él es Dios. Cuando tiene algo que decirnos, Él nos va a dar un testimonio verdadero del estado espiritual de nosotros. Cuando Él nos habla, hermano, por eso hay que escucharle. Por eso a las 7 iglesias, al final, hay un pasaje que dice: el que tenga oído, oiga lo que, ¿quién? El Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. Por eso venir o allá en tu casa, abrir la palabra, la Biblia, y antes decirle: Señor, aquí estoy, habla mi vida. Dios te va a hablar ahí en tu casa, ahí en la sala. Si tú quieres oír a Dios, Dios está más que dispuesto a hablarnos. No solo los días de culto aquí, Él quiere hablarnos todos los días. Él quiere hablarnos. ¿Saben ustedes eso? Que Dios tiene una urgencia de hablarnos. Él nos habla. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Dios, hermanos, está hablando. Por favor, no piensen que nada más le va a hablar aquí en el culto. Sí, Dios nos habla a través de un sermón, a través de una enseñanza, pero Dios te quiere hablar a ti en tu casa. Dios quiere que nos acostumbremos en casa a oír su voz, a ti sola, a ti solo. Dios te quiere hablar. Dice esto, el testigo fiel y verdadero dice esto. Dios es testigo. A veces es testigo contra mí. Puede ser testigo contra ti. Tú no le vas a debatir. Tú y yo no podemos ponernos contra Dios. Como Job no le pudo ganar a Dios. Job se dio cuenta que no podía ganarle a Dios. Dios se levanta en esta carta a la iglesia de la Odisea como un testigo fiel y verdadero contra el estado espiritual, no solo de los hombres, sino de toda una iglesia, la iglesia de la Odisea. ¿Quién puede entender los pensamientos, las intenciones del corazón? Solo Dios. Por eso Jeremías 17:10 dice: ¿quién entiende perfectamente la diferencia entre lo que es y lo que debiera ser? Solo Dios puede ser un testigo. Y Jeremías dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Dios es el único. Por eso Él le habla a la iglesia de la Odisea y le dice: tengo que decirte algo, porque yo conozco tus obras, conozco tu conducta, conozco tus acciones. El Señor Jesucristo, quien es perfectamente competente, Él es verdadero. No solo en relación a esta iglesia de la Odisea en particular, no solo en relación a en ese tiempo, en el siglo I, sino que Él lo ha sido y lo es y lo seguirá siendo siempre el que conoce a su iglesia a través de todos los tiempos. Dios conoce la iglesia. El Señor Jesucristo tiene un conocimiento tan profundo de cada iglesia, hermanos. La Biblia dice que un día la iglesia compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un día, cuando la iglesia estemos en la presencia de Dios en los cielos, Pablo dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese no es el juicio por el pecado,
Pablo dice, donde cada uno dará cuenta de sus obras, cada creyente va a ser juzgado y va a recibir el premio. Pablo dice, la corona de la vida. Pero también debemos saber algo, otra cosa, que no solo Dios en el futuro va a recompensar nuestras obras allá en los cielos. También es verdad que estamos delante del Señor ahora, en este momento, y Él nos está viendo. Él conoce, te conoce y me conoce y nos conoce todos los días. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, 19 al 21, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios ahorita, de los que estamos aquí, Él conoce quién es quién. Él sabe cómo está tu condición espiritual ahora. Él no se necesita esperar aquí hasta que te lleve al cielo. Él ya ahorita sabe cómo estamos cada uno. Él sabe. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Obviamente esto no está hablando del cielo, está hablando de la realidad aquí en el mundo. Dios está hablando a la iglesia, apártese de iniquidad. El verdadero valor, hermanos amados, amigos, de cualquier iglesia, entonces no radica en lo que esa iglesia es delante de los ojos de los hombres o de la sociedad, sino lo que esa iglesia es delante de Dios. No nos debe interesar tanto lo que opina o lo que piense la gente de nosotros como iglesia. Lo que más nos debe interesar e importar es lo que Dios tiene que decir de nosotros, como lo hizo a la iglesia de la Odisea. La más solemne investigación, escrutinio que podemos hacer de la iglesia no nos corresponde a nosotros, le corresponde al príncipe de los pastores, Cristo Jesús, como lo hizo de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, yo te conozco. Eso es lo que dice el testigo fiel y verdadero de una iglesia. Pero luego este testigo tiene un testimonio que da a la iglesia. Le dice con lujo de detalle, yo conozco tus obras. Y luego miren, se va más allá y le dice, te conozco tan bien que sé cuál es tu estado espiritual. Ni eres frío ni caliente. Y luego Dios le dice a la iglesia, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, que esa era su verdadera condición en el termómetro de Dios, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te voy a desechar. Porque tú dices, y Dios oye a la iglesia cómo habla, cómo se expresa, lo que piensa decir. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego oigan a Dios decirle a la iglesia, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En esta revelación que hace el Señor Jesucristo del verdadero estado que guarda la iglesia de la Odisea, hermanos, se expresa un principio. Hay un principio aquí que está medio escondido, pero ya hay algo interesante. El principio, Dios se lo dice a la iglesia, es el principio, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente en el sentido espiritual. Ojalá tuvieras el fervor espiritual, fueras una iglesia fervorosa, ardiente en el espíritu, o fría, apagada, como un témpano de hielo. Ojalá.
fueras una u otra cosa. Hermanos, en lo que tiene que ver con la iglesia, con la religión, es fácil entender que el fervor, el calor, el fuego en la vida cristiana se relaciona con la temperatura caliente del agua. Y es que allí en la Odisea, cerca de esa ciudad, había unas fuentes termales de aguas, que se dice la historia que corrían, esas fuentes manaban aguas termales, porque es un área volcánica en esa región donde estaba la ciudad de la Odisea. Entonces, esas aguas que fluían de las fuentes fuera de la Odisea, había arroyos que llevaban agua y pasaban ahí por la ciudad. Y si ustedes alguna vez han estado donde hay fuentes termales en áreas volcánicas, conocemos esto. El agua está manando de la tierra, incluso a temperaturas muy altas. Y esa agua, hay cuerpos de agua muy caliente, pero luego esa agua fluye y forma otra represa pequeña donde el agua está más tibia, y luego corre y hace otra presa donde ya el agua la tolera uno. Estoy escribiendo un lugar allá en el estado de Nayarit donde así es. El agua sale de la tierra caliente, pero ya después el agua va bajando de temperatura hasta que llega a estar fría, tibia. Allí en la Odisea, este lenguaje que Dios está usando, fíjense qué interesante, Dios siempre va a hablarnos con un lenguaje familiar. Dios no nos va a hablar con un lenguaje que no entendamos. Dios le habla a esta iglesia, a este grupo de cristianos, con un lenguaje que ellos conocen. Y Dios, mejor que nadie, como creador, sabe que ellos van a entender que el estado espiritual de esta congregación es un estado de tibieza. Han perdido el fervor espiritual, el calor del Espíritu Santo. Eso ha quedado reducido a una tibieza, y eso a Dios no le agrada. Pero nos preguntamos, ¿qué no sería mejor? Yo me pregunté muchas veces, bueno, voy a pensar, Dios dice, te vomitaré porque eres tibia, porque no fuiste caliente o fría. Pero yo decía, bueno, pero ¿qué no es mejor ser tibio a ser frío? ¿Cómo ve, hermano Héctor? En la lógica de uno, sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo está el agua? ¿Ya está lista para el café? Pues no está tan caliente, pero ya está calientita. Ese calientita es tibio. Bueno, pues así me tomo el té. Pero Dios dice no, que hay un principio. Dios dice no, yo no quiero tibieza. Yo quiero que sea caliente, fervoroso, ardiente en el espíritu, pero no tibio. Y le voy a explicar por qué es interesante esto. Dios dice que sería mejor ser fríos, pero no tibios. Ojalá, dice Dios, fueras frío o caliente. Dice, oye Señor, pero ¿qué no es mejor que venga a la iglesia, que esté sentado, que se esté riendo y que no lea la Biblia, que no, a que sea frío, que se vaya a la iglesia? Y dice, no, yo quiero que sea caliente, frío. Digo, si lo explicamos en esos términos, muchos nos conformaríamos y dicen, no, el templo está lleno de gente masticando el chicle y que estén ahí texteando y que luego se salgan y se vayan a la discoteca y que se vayan a fumar, pero que haya muchos aquí. Dios dice, no, yo quiero que estén bien fervorosos, bien calientes en el espíritu, o que de plano estén fríos. Ay Señor, yo cuando estaba meditando decía, Señor, está difícil esto. ¿Con cuántos nos quedaríamos en el templo?
Sí le estamos agarrando el sentido. Ojalá, dice el Señor, ojalá fueras o no fueras. Ojalá me amas o no me ames. Pero yo quiero saber, ¿eres o no eres? Porque si no, dice Dios, porque si tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué está diciéndole el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea? Le está diciendo nada menos que su estado espiritual de tibieza le es más ofensivo que la frialdad. Ay, Señor, a Dios le ofende más que yo esté sentado aquí pareciendo que soy sin serlo. Eso es lo que está diciendo. A Dios le ofende, le molesta. Es más, vomitar es una expresión muy fuerte, hasta ofensiva puede sonar. Te vomitaré. ¿Sabes qué quiere decir? Me causan náuseas. ¿Cuántos de nosotros cuando Dios nos ve entrar, dice Dios, me duele el estómago de ver a este que viene aquí? Y yo no pude evitar acordarme que cuando yo era un niño, cuando yo me enfermaba del estómago, no sé si a ustedes los remedios de papás y de abuelitos, ¿qué le daban cuando se enfermaba usted del estómago? ¿Alguien le dieron alguna vez agua tibia con sal? Y yo sabía cuando, ay, me duele mi panza, vamos a hacerle el remedio, agua calentita con sal, tibia. Dios dice, la tibieza, tu estado espiritual de indecisión, tu estado espiritual de no comprometerte, tu estado espiritual de una apatía e indiferencia, tu estado espiritual donde tal parece que tú me haces un favor a mí al venir al templo. Dios dice, ¿sabes qué? Me molesta. ¿Sabes qué? No lo tolero. Te quiero vomitar. Y Dios dice 4 cosas a esta iglesia. ¿Por qué le dice tibia? ¿Y por qué le dice que la detesta, que la quiere vomitar? Primero, porque en la iglesia era una mera profesión mecánica religiosa. Ya se habían aprendido todos los coros de memoria, ya se habían aprendido a levantar sus manos, ya habían aprendido a llorar, todo habían aprendido a hacerlo, pero no lo sentían. Segundo, los cristianos de la Odisea son llamados a arrepentirse. Por lo tanto, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no acepta como ellos son. Dios le dice, nada más hay una opción, y es arrepiéntete o arrepiéntete. Pero si no te arrepientes, te voy a vomitar. Te tienes que arrepentir. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Tienes que cambiar. Tienes que darte cuenta que así no me gustas. Y si no cambias, te voy a desechar. Dios le dice primero a la iglesia que su tibieza se debe a su falta de celo. Sé celoso y arrepiéntete. Ha perdido fervor. Dios le dice que su tibieza es por su falta de arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Dios dice en tercer lugar a la iglesia, le hace un urgente llamado a buscar, a comprar todo lo que no tiene. Y le dice, por eso te aconsejo que de mí compres de mí oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y te cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te unjas en los ojos y veas.
Cristo le está hablando a esta iglesia en su propio lenguaje: compra de mí. Compra, compra. ¿Por qué? Porque Dios le dice a esta iglesia que esta iglesia ha pensado que ella es el fin. No es el fin, no es Cristo. En esta iglesia el fin es ella. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de nada, de ninguna cosa tengo necesidad, ni de Dios tengo necesidad. Esa iglesia se había convertido en un fin en sí misma. Pero también esa iglesia, lo peor estaba por decirle el Señor. Lo peor faltaba cuando el Señor le dijo: ¿sabes cuál es lo peor de ti, iglesia? Lo peor es que yo no estoy allí. Él está fuera de la puerta. Ya llevaba un tiempo allá afuera tocando. Mira, estoy a la puerta y llamo, estoy tocando. Tú lloras, tú cantas, pero yo no estoy en tus cultos, porque hace tiempo me sacaste. Allá estoy afuera. ¿Qué es lo que hace a Dios que se salga de una iglesia? Nosotros, nuestra conducta, nuestra desobediencia, nuestra boca, nuestra manera de vestirnos. Venimos aquí vestidos como si viniéramos a una fiesta. Perdón, pero tengo que decir esto. Venimos aquí vestidos como que ya no sabemos a dónde vamos a adorar a Dios. Vestidos indecentes, sin mangas, escotados, cortos. Nos sentamos mal aquí adentro del templo. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué no crees que Dios te está mirando? Yo con mucha tristeza he estado mirando aquí hermanas que vienen vestidas y son casadas, y digo: ¿que sus esposos no las mirarán cuando van a salir? ¿Que no saben que van a un templo? ¿Que se les habrá olvidado que en medio del templo de la reunión está Dios? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Saben qué es lo que hizo que Dios se saliera de la Odisea? Su tibieza. Porque cuando nosotros mantenemos a Cristo fuera de nuestros corazones, Él nos vomita también de su boca. Por eso, ¿cuál es el consejo? Finalmente, el consejo de Cristo a la iglesia. Los cristianos son llamados a que vuelvan a tener celo, fervor. Los cristianos son llamados a arrepentirse otra vez. Son llamados a vestirse. Fíjense que lo que dice el Señor: vístete con ropas, vestiduras blancas. ¿De qué habla? La pureza. ¿De qué habla la vestidura blanca? Del pudor, pureza, honor, honra, santidad, pureza, vestiduras blancas. Dice: si de veras quieres ser rico, la verdadera riqueza es aquella que yo te puedo dar. Compra de mí oro refinado en fuego. Y finalmente se les recuerda que la puerta, tienen que abrir la puerta de la iglesia. Y no estamos hablando de la iglesia, el edificio. La iglesia somos todas las personas que aquí estamos. A nosotros como a ellos, laodicenses, también se les dice: abran la puerta, ábranla, porque estoy tocando. Ábranla, escuchen, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré. Y el Señor le dice a la iglesia: ¿quieres que yo entre? Abre la puerta. Tú ábrela por dentro. Las puertas se abren por dentro. Yo no voy a violar
contra tu voluntad no me voy a meter en tu vida. Tú de tu voluntad, tú con humildad tienes que abrirme la puerta y entraré. Pero para que yo entre, dice el Señor, tienes que sacar todo lo que está dentro. Entraré. ¿Qué significa esto? Entraré. Dejar que su espíritu, antes que el espíritu del mundo, tenga el control total de la vida de cada uno y de la iglesia. Los miembros de la iglesia en la Odisea, Dios les dice, deben abrir las puertas de sus corazones a Cristo. Estoy tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Solo así, dice el Señor, podremos ser una iglesia viva, cuando Él esté adentro del corazón, en medio de la iglesia. Su presencia, su Espíritu Santo le va a dar vida a la iglesia, la va a despertar, va a fluir el viento de Dios, va a soplar el Espíritu Santo. Cuando empecemos a tomar en serio lo que es servir a Dios. Para eso tenemos que dejar formalismos, tenemos que dejar de engañarnos, porque a Dios no lo vamos a engañar. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros somos los que tenemos que reflexionar. Por eso en estos 15 días, hermanos, necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Necesitamos apagar esa televisión. Necesitamos en estos 15 días estar a solas con Dios y de corazón decirle, Señor, háblame. Mírame, ponme en tu balanza y pésame. Porque yo creo que peso mucho, pero a lo mejor cuando me pongas en tu balanza, me voy a llevar una sorpresa como aquel rey en el libro de Daniel. Mene, mene, tekel uparsin, pesado ha sido en balanza. ¿Y qué le dice el Señor? Falto ha sido hallado. Necesitamos dejar de jugar a la iglesia. Necesitamos dejar de jugar a la religión. Necesitamos dejar de jugar, porque Dios no está jugando, nunca está jugando. Dios nos está diciendo también hoy a nosotros, hermanos amados, si no estamos conformes, si no estamos contentos, si no somos, como dice Pablo, todavía no hemos llegado a esa medida de la estatura, nos sentimos inconformes porque no le servimos a Dios como Dios quiere. Entonces este es el llamado, este es el momento para que nos unamos en oración y le digamos, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero que me quebrantes, yo quiero que me hables, quiero escuchar tu voz. Quiero, Señor, que saques el rencor de mi corazón. Quiero que se rompan todas las ataduras, como dice Isaías 58:6. Que se rompan las cadenas, que se rompan todas las maldiciones, que ese carácter, ese genio, esa arrogancia, esa soberbia, todo eso, Señor, limpia mi corazón. Límpialo. Porque podemos nosotros, en conclusión, repetir la historia de la iglesia de la Odisea. Y voy a concluir con esto. La semana pasada yo estaba leyendo una noticia en el internet que me llamó la atención mucho, y a lo mejor algunos de ustedes la miraron, que habían hecho una compañía aquí en Estados Unidos que está investigando todos los embutidos, salchichas, jamones, el bacon y todos los alimentos que se venden embutidos. Y en particular ahí venía sobre los Winnies.
para los hot dogs, para todos aquellos que les gusta comer hamburguesas y tal, toda esa comida chatarra. Oigan esta noticia. Esta compañía seria se puso a hacer una investigación sobre los Winnie, las salchichas, a nivel molecular. Y empezó a estudiar una salchicha en el mercado. Dice, esta la vamos a estudiar con el microscopio a nivel molecular. Y encontraron en esa salchicha que traía ADN humano, una salchicha. Dios lo dice, ay, ¿qué sería esto? Le voy a explicar. Encontraron, dicen los estudiosos, que podría haber sido un ADN humano desde un cabello que se fue cuando estaban batiendo la carne para hacer las salchichas, o saliva humana del que pudo haber estado trabajando, o una escamación de la piel que cayó en ese momento cuando estaban haciendo los embutidos y salió el ADN humano en una salchicha. Pero han encontrado que salchichas que dicen que son de pavo traen carne de res. Han encontrado que para los judíos que comen el kosher, comidas con cierta rigurosidad, calidad, han encontrado que los judíos que tienen que comer carne, salchichas de res 100%, les han dado salchichas con puerco. A nivel molecular empezaron a hacer esos estudios y han encontrado un sinfín de cosas. Cuando yo estaba leyendo esta noticia, me impresionó porque dije, qué tremendo. Un estudio de una salchicha a nivel molecular, todo lo que dio, hasta dónde llegó. Dije, ¿qué será cuando Dios nos estudia a nosotros? Cuando Dios nos pone debajo de su microscopio y nos está mirando. Mentiras y engaños, tantos pecados ocultos y de colores pintados y blancos. Si un microscopio a nivel molecular, todo lo que sacó de una salchicha, ¿qué nos sacará Dios al mirar? Nada más un corazón de uno de nosotros. María Magdalena, que era tremenda, pero tú la cambiaste. ¿Qué mirará Dios en nosotros? ¿ADN de qué? De algún músico, de un cantante, de alguna actriz. El ADN, ¿qué mirará Dios en tu corazón? De pornografía. El ADN, ¿de qué mirará Dios en nuestro corazón? ¿Qué mirará Dios? ¿Sabe una cosa? Yo creo que si a mí yo necesito que me diga la verdad de lo que estoy comiendo. Yo dije, yo necesito que Dios me diga la verdad de lo que hay aquí en mi corazón. A mí más que nadie me interesa saber lo que Dios ve aquí adentro. ¿A usted no le interesaría que Dios le dijera el ADN de su corazón? Que Dios le diga, mira, ¿quieres saber lo que yo veo en ti? Eso fue lo que le dijo a la Odisea, yo conozco. Yo soy verdadero. Póngase de pie. Amén. Quiero invitarlos a que vengan aquí al altar. Vengan aquí al altar, por favor.